Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en este tutorial, más que nada, que es una ampliación del tutorial que hemos subido de la previsión de despidos y suspensiones, ya sea por justa causa, fuerza mayor o disminución o fuerza de trabajo, el DNU 329 de este año. Y más que nada lo que voy a hablar son algunos puntos que quizás han quedado, digamos, no han sido plasmados y que a lo largo, digamos, de todas estas semanas me han consultado muchos colegas y así también muchos clientes respecto a dudas sobre este decreto de necesidad de urgencia 329. En primer punto, una de las cosas que quiero que también tengamos en cuenta en esta cuestión, una de las dudas que generalmente me llegaban mucho es si es de aplicación para lo que es el personal de construcción, si se aplica el DNU de la prohibición de despidos y en este caso puntual, claramente que sí, es aplicable para el personal, el régimen de lo que es el régimen de construcción mismo. Eso en primer lugar. Otra cuestión es respecto a los contratos de periodo de prueba del artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo, es si es aplicable. Bueno, aquí en realidad hay mucha discusión en esta cuestión, van a haber muchas posturas restringidas, amplias. De mi punto de vista, considero que atendiendo al principio, obviamente, de solidaridad, en este caso que obviamente es el que debe primar atento a esta situación que estamos viviendo a nivel obviamente mundial, considero que es aplicable también para los contratos que se encuentran en periodo de prueba, más allá de que muchos esgriman y digan en realidad acá el trabajador no carece de cualquier tipo de estabilidad alguna y el empleador tiene la facultad de despedirlo dentro de ese plazo de 3 meses. ¿Sí? Desde mi punto de vista, siempre considero en este caso que es aplicable, que en todo caso es una cuestión que también deba resolverse en la justicia, que va a tener diferentes, obviamente, van a haber diferentes criterios en cuanto a esta cuestión, pero bueno, todo tiene que ser analizado en base a los principios protectorios del derecho del trabajo y teniendo en cuenta al artículo 9 de la ley de contrato de trabajo que nos habla específicamente en cuanto a que en caso de duda, siempre se va a estar a favor del trabajador. Entonces, creo que aquí va a cobrar mucha importancia este principio de solidaridad, que es el que debe de alguna forma ser el rector a la hora de resolver este tipo de situaciones que se encuentran, como por así decirlo, en grises. Si bien vemos que el decreto de necesidad de urgencia 329 no excluye a los contratos de periodo de prueba, obviamente da lugar a diferentes interpretaciones. Bueno, con respecto a lo que quiero mencionar es qué ocurre en el caso de que el empleador de alguna forma despida a los trabajadores por más vigencia de este decreto, ¿no? Bueno, en primer lugar sabemos que esto provoca la nulidad y la ineficacia de ese despido, por así decirlo, es nulo, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que uno lo que va a tener que iniciar, en primer punto, es la reinstalación, ¿sí?, de ese trabajador para que vuelva, en este caso, a desarrollar sus tareas habituales, ¿sí?, volver a su fuente de trabajo. La vía más expedita para esta cuestión claramente va a ser la acción de amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional que nosotros estuvimos analizando en uno de los tutoriales que ya he subido sobre temas de amparo. Y además de pedir todos los salarios caídos que correspondan, también deberá pedir la duplicación del DNU 34-2019, que es el que sigue rigiendo de doble indemnización, es decir, duplicar el artículo 245 de antigüedad, el 232 y el 233 de preaviso e integración del mes de despido, que eso también no lo he mencionado en el decreto, digamos en el tutorial anterior, ya que aquí obviamente tenemos la vigencia del decreto 329, pero también se encuentra vigente el DNU de la doble indemnización 34/2019. Entonces, en nuestros intercambios epistolares, tener en cuenta de mencionar la vigencia de ambos decretos y no olvidarnos del decreto de la doble indemnización así conocido, ¿no? Por otra parte, lo que vemos específicamente es que este DNU 329 lo que hace de alguna forma es garantizar un régimen temporario, por así decirlo, de estabilidad propia para el sector privado. Sabemos que en el sector privado tenemos una estabilidad que es impropia, ya que el empleador en cualquier momento puede despedir al trabajador y tenga que, obviamente, pagarle la indemnización que corresponda. No así ocurre con el sector público, que tienen una estabilidad propia, donde sí ellos tienen garantizado lo que es el derecho tanto de permanecer en el puesto de trabajo y el derecho de conservación, ¿sí?
Por eso es que este decreto 329, como vuelvo a repetir, lo que hace es crear un régimen temporario por 60 días, que corren a partir del 1 de abril de este año, ¿sí?, respecto a lo que sería la conservación de la fuente de trabajo. Crea una especie de régimen temporal de estabilidad propia, pero es temporario, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que es otra de las preguntas que dicen, ¿qué ocurre con este tema de los despidos que hayan sido anteriores a la publicación en el boletín oficial del decreto 329? Bueno, allí vamos a tener que claramente recurrir específicamente a la 24013, específicamente del artículo 98 en adelante, al 105, y a lo que serían las normas reglamentarias de la 24013, y el proceso que también bien describe el decreto 328, es el 328/88 en cuanto al inicio del procedimiento preventivo de crisis, el cual es claramente obligatorio para el empleador iniciarlo. Entonces, también van a ser nulos todos aquellos despidos, todas aquellas suspensiones anteriores al estado de este DNU si no cumplieron con el inicio del procedimiento preventivo de crisis, que tiene que también cumplimentar muchos requisitos que la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, va a pedir. Por lo cual, ese va a ser el punto de ataque a esta cuestión, ¿sí?, que se tenga que iniciar este procedimiento. Pero lo vuelvo a recalcar como carácter obligatorio, y es más, tengamos en cuenta que el empleador tiene que comunicar a la autoridad de aplicación en un término, en este caso no menor de 10 días, ¿sí?, de que va a ser efectivo las suspensiones que correspondan o despidos. Tiene que darlo a conocer al Ministerio de Trabajo, y lo mismo con respecto a la sustanciación de este procedimiento preventivo de crisis. Por lo cual, repito, ese será el canal de alguna forma para poder tutelar a aquellos trabajadores que han sido despedidos o suspendidos con anterioridad en este caso con anterioridad a la aplicación de este DNU 329 de este año. Con respecto a los despidos, que también quiero mencionar porque despidos de tipo discriminatorio, y acá va a ser importante que tengamos en cuenta a la ley, específicamente 23.592, específicamente al artículo 1, para aquellos casos en los cuales se hayan cursado despidos. ¿Por qué? Porque también ha llegado mucho despidos de personas que se encuentran comprendidos dentro de lo que sería la licencia remunerada, personas embarazadas, mujeres embarazadas, personas que se encuentran en situación de riesgo, personas mayores de 60 años que, repito, gozan de la licencia remunerada y en este caso hayan sido despedidas. Claramente en ese caso nos encontramos frente a lo que es un despido discriminatorio, que de alguna forma vamos a tener que, de alguna manera, solicitar claramente la nulidad de ese despido con fundamento en la ley, en este caso 23.592, artículo 1. Bien, esto es una cuestión que también tengamos que tener en cuenta, donde no solamente en este caso, solicitamos la nulidad del despido mismo, sino que también ese acto discriminatorio por parte del empleador trae aparejado el derecho del trabajador también, de alguna forma, a solicitar su reincorporación, su reinstalación a su puesto de trabajo, pero también, por otra parte, la reparación económica por haber tomado esa decisión discriminatoria de despedirlo, es decir, reinstalación más todos los salarios caídos, más los daños y perjuicios ocasionados, ¿sí? Eso con respecto a lo que tiene que ver con lo que también lo había mencionado en el anterior tutorial, en el caso de despidos de que sean de tipo discriminatorios para aquellas personas que se encuentran dentro de esta licencia remunerada. ¿Sí? Son estos tres supuestos que vuelvo a repetir: mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años y aquellas que se encuentran en grupos o factores de riesgo, en cierta forma, que también han sido ampliados por, en este caso, distintas resoluciones. Por otra parte, ¿qué ocurre en aquellos casos en los cuales el empleador lo que está haciendo es reducir, en este caso, el salario? Paga el 50%, está pagando menos de lo que corresponde. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta el principio de intangibilidad salarial y, sobre todas las cosas, el artículo 8 del decreto 297 en cuanto nos habla del goce íntegro de las remuneraciones. Acá tengamos en cuenta que todo pago que el empleador esté realizando en cierta forma y que no esté abonando el salario en forma completa, íntegra, va a ser tenido como pago a cuenta conforme
lo estipula el artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recordemos, será un pago a cuenta del total de lo que me deben, que tranquilamente ese trabajador tiene todo el derecho de reclamar que el salario sea pagado como tiene que ser, en forma íntegra, total. Bien, esto es una de las cuestiones que también me había quedado pendiente mencionar. Ahora lo que quiero que tengan en cuenta respecto a aquellos que perciban las prestaciones por desempleo, que las mismas fueron prorrogadas hasta el 31 de mayo del 2020, todos los vencimientos de prestaciones por desempleo conforme a la 24013, hay una prórroga hasta el 31 de mayo para tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre en el caso de las vacaciones específicamente? Si el trabajador está obligado de alguna forma a tomarse vacaciones durante este contexto que estamos viviendo, claramente que no. De alguna forma sabemos que las vacaciones, lo que básicamente el fin primordial de esta cuestión es que el trabajador obviamente pueda no solamente obviamente recargar pilas, por así decirlo, lo cual difícilmente va a poder realizarlo en este contexto, ¿se entiende? Por lo cual vemos que aquí lo fundamental, vemos que se ve afectado el hecho de que el mismo no va a poder realizar actividades recreativas, dado que toda esta cuestión provoca que no haya, en este caso, una dimensión psicosocial que le permita a ese trabajador poder realizar las actividades que él mismo quisiera realizar, ¿sí? Es más que claro. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta que es incompatible el goce de vacaciones durante el periodo de la cuarentena, ¿sí? Que hay muchas actividades recreativas, como vuelvo a repetir, que el trabajador quiera realizar, que lamentablemente no las va a poder llevar a cabo, por una cuestión claramente obvia. Por otro lado, nosotros sabemos que se debe notificar el tema de las vacaciones con un plazo de 45 días de anticipación, ¿sí? También bastante podemos ver que acá no se puede lograr esta notificación de 45 días con anticipación en medio de todo este contexto, ¿sí? Bueno, eso con respecto al tema de las vacaciones, por otra parte, por lo cual el trabajador no está obligado a tomarse vacaciones algunas, que es una de las cosas que también muchas veces las empresas están presionando para que tomen vacaciones también en esta cuestión. Y por otro lado, quiero terminar para este tutorial hablando sobre lo que es el programa de recuperación productiva, también llamado REPRO, que es un beneficio más que nada para las empresas, principalmente más que nada para las pymes, donde aquellos trabajadores de las empresas cuya solicitud hayan, en este caso, ha sido aprobada, se les va a abonar una suma fija mensual de tipo remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil por el término de 12 meses, ¿sí? Destinado a completar el sueldo del trabajador conforme a su categoría laboral. Bien, esto es importante porque también viene a garantizar el tema de la intangibilidad salarial que estaba mencionando anteriormente. Las empresas lo que van a tener que acreditar es la situación de crisis, las medidas que están tomando para poder salir de las mismas, acciones de recuperación más que nada, y sobre todas las cosas el compromiso de no despedir a ningún personal, a ningún trabajador, y por otro lado mantener la nómina total de trabajadores. Es un programa, como vuelvo a repetir, que lo que busca claramente aquí también es conservar la fuente de trabajo de los trabajadores, pero por otro lado también en este caso promover este tipo de ayudas también a las empresas para que no se les sea tan difícil a la hora de tener que, realizar todo lo que tenga que ver con el pago de lo que serían las cargas de tipo, en este caso, también sociales. Bien, ese es el famoso famoso tema del REPRO. Bueno, espero le haya sido de utilidad esta ampliación de este tutorial del DNU 329 y nos estaremos viendo, si Dios quiere, en otro tutorial posterior. Desde ya los invito para el miércoles a las 4 de la tarde puedan, en este caso, ver en vivo una charla que voy a estar brindando sobre cómo iniciar trámites ante ART en casos de accidentes de trabajo, enfermedad profesional y accidente en itinere en mi cuenta de Instagram, que es pública, que es @elizabethcampos2074, el miércoles a las 4 de la tarde. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad esta ampliación de este tutorial referido al tema de despidos. Y bueno, desde ya pueden acceder a todos los tutoriales, en este caso en la página Universo Jurídico Laboral Argentino, como también en el grupo público Tutoriales, Orientación y Capacitación Jurídica La Matanza, donde allí están todos los tutoriales, en este caso que he subido a lo largo durante ya 5 años y actualizados en este año 2020 sobre temáticas actuales, específicamente que se han subido como amparos, mala praxis, todo lo referente
al tema de la cobertura de RT en casos del coronavirus y otras cuestiones más. Bueno, le mando un saludo a todos y espero que puedan tener un muy buen domingo y muy felices Pascuas para todos.